La Hermandad Costa Rica, you know, Radical Bless, Drum MC, One MC, Charlie Bless. ¿Saben por qué? Este rapper se mantiene, es solamente porque Cristo con su amor me sostiene. Del viene mi fuerza personal, nada me detiene. Sé que si voy con él, imposible que me frenen. Y no es que sea muy fuerte, pero si estás conmigo nadie puede vencerte. Me dice mi padre, nadie podrá tocarte. No temas que si caes, yo vengo a levantarte. Me levanto victorioso después de ser herido. Aunque débil me he sentido, jamás me he rendido. He sido perseguido, pero de vuelta he rugido, sabiendo que con Dios nunca seré vencido. Por eso tengo mi escudo, mi arma y mis botas, porque aquel que me envió no conoce derrota. En la cruz él venció de forma permanente, y mi batalla gané desde que estaba en el vientre. Soy invicto cuando Dios me usa y salva a un adicto. Soy invicto cuando en el gueto evitamos el conflicto. Soy más que vencedor, la bendición me acompaña. No dinero ni bling bling, Cristo me puso la medalla. Cada herida, cada clavo, latigazo en el costado me dice que soy invicto, conmigo no ha terminado. El propósito, el llamado por el cual estoy aquí. El 23 en mi espalda del equipo, el MVP. El creador del universo, mi verso está inmerso. Perverso, reverso, cuando con el jefe converso. No me hables de derrota, la bendición no se agota. En mi cara se me nota y el enemigo en bancarrota. El verdadero Kingdom King, guiado hoy por el King, con letra que suena clean. Mírame hoy en el ring, al decir que soy invicto, no es que yo sea el más fuerte, es que uno por mi pelea y él ya venció a la muerte. Yo me mantengo invicto, aún después de haber caído, invicto porque mi padre nunca podrá ser vencido. Una coraza, porque Dios está en mi casa y su palabra no hay espada que diga que la traspasa. Ahora camino diferente, Dios me llama una misión, llevar el mensaje salvación a la nación. Diferentes mentes, una misma visión, proclamando la palabra a través de esta canción. Es que no ves lo que yo veo, esto ya se puso feo. Si tu senda no está en Cristo, al final no habrá trofeo. Yo saqueo, ¡ja! ¿Dónde estás que no te veo? Nunca pierdo una batalla porque en Cristo es que yo creo. O animal cuando caza al diablo siente la amenaza. Como David con Goliat, en Dios pongo yo mi confianza. Caminando en lo oscuro con la luz de Dios seguro. No le importó mi pasado, conmigo un plan a futuro. Me mantengo firme a pesar de todo. Mi confianza está puesta en aquel que me sacó del lodo. Ungió con aceite mi cabeza, enderezó mis pasos, me guía, Él es mi fuerza. Todo lo puedo en ti, que levantas el estandarte. Tu mirada puesta en mí, mi vida transformaste. De las garras de la muerte me libraste, me salvaste. Aún sin merecerlo la victoria me entregaste. Se cumple en mí la palabra que me enseña. Seguiré caminando contra viento y contra marea. Este es nuestro lema, más que victorioso. La gloria y la honra a Jesucristo poderoso. Lo que soy, donde quiera que yo voy sabiendo con quién estoy. No temo porque conmigo sé que va el gran yo soy. Donde quiera que yo voy, sabiendo con quién estoy. No temo porque conmigo sé que va lo que soy. Amén. Donde quiera que yo voy sabiendo con quién estoy. No temo porque conmigo sé que va el gran yo soy. Donde quiera que yo voy, Ser estudios, sabiendo con quién estoy. No temo porque conmigo sé que va. Déjenme aceptar, acepté a algunos hermanos, pero creo que no, el otro hermano no me aceptó. Vamos a darle la bienvenida al señor Zen G. ¿Qué onda, viejo? ¿Me escuchas? Claro que sí lo escucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo le prendo aquí a la cámara? A ver. Déjeme enviarle la invitación. Déjeme enviarle la invitación. ¿Se ve o no se ve? Ahí está ya. No, estaba... Creo que me precipité, estabas bien. Lo invisible se vuelve visible en las aguas del bautismo. Claro, pero sería más bien a la inversa. Sería más bien el acto visible, que sería el agua, es lo que nos está anunciando que en ese momento el Espíritu Santo nos está injertando al cuerpo de Cristo. Es algo que no podemos ver y sin embargo está sucediendo prácticamente al mismo tiempo. No, Primero es en lo invisible. Primero viene la obra regenerativa del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, como dice Hechos, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
Claro, pero Espérame. Eso es en lo invisible. Lo tangible es las aguas. claro, Por ejemplo, tú tienes atrás un cuadro, tú tienes atrás un cuadro de la Virgen María. Supongo que eres católico. claro, por ¿Cuál supuesto. cuál es la ordenanza bíblica por la cual tú debes de bautizar? ¿Por aspersión o sumergidos? Ok, vamos a ir ¿Cómo entablando un bautizaron los diálogo sobre esto. apóstoles? Vamos a hablar Vamos a ir, de la escritura. vamos entablando un diálogo sobre esto. Porque la palabra bautismo no se delimita únicamente a la sumersión. Hay tres formas de bautismo y es precisamente aspersión, sumersión y rociamiento, mi querido hermano. Bueno, Eso pero lo ¿cuál es la podemos ver regla? eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, claro que sí. Sí, Desde pero el ¿cuál Antiguo es Testamento la podemos regla? ver eso. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo bautizaron? No, en el Antiguo ¿Quién Testamento no hay bautizó? bautismo. En el Pues Antiguo lo que estás Testamento diciendo. no hay, claro, no hay bautismo, pero la palabra baptismo o lavamiento, ¿sí? ¿Ah? Viene en varias situaciones. Por eso es lo que yo te ¿Cuál es la digo, señal? que, ¿Cuál es la claro señal? que sí, lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo. Vamos a ir La viéndolo. señal de la circuncisión. La señal de la circuncisión. ¿Ok? Claro, la señal es la Mira, circuncisión, pero no estamos hablando de la señal, estamos hablando del significado del bautismo, ¿vale? Entonces, bueno, pero ok, estamos hablando también de la señal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo visible y lo visible, de lo claro, que es pero el tangible. bautismo, en este caso el bautismo o la circuncisión es la señal de introducción al pacto de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, en el segundo pacto. Y es precisamente ese es precisamente lo que yo te estoy diciendo con esto. Que, por ejemplo, en la circuncisión, ¿cuál es el signo visible? Pues obviamente cuando le cortaban el prepucio al bebé. Y ese signo visible, ¿qué nos anunciaba? Que estaban siendo injertados al pacto de Dios. Entonces, primero viene el signo visible, que al mismo tiempo nos enseña cómo se está injertando la persona en el pacto de Dios. No. Pregunta. Hay una elección. Hay una elección. Dios escoge un pueblo. Claro. ¿Ok? Dios escoge un pueblo y después, cómo voy a dar a conocer que ese es mi pueblo? ¿Cómo se va a dar a conocer ante las demás naciones que ese es el pueblo escogido de Dios? Es la circuncisión, que es la señal del pacto, del antiguo pacto. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Es el bautismo. Esa señal, acuérdate que la circuncisión en el Antiguo Testamento era carnal, o sea, era en la carne. El bautismo es espiritual. Claro, ¿Cuándo okay. ocurre el bautismo espiritual? Después el bautismo espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuándo ocurre? ¿Antes o después del bautismo presencial tangible? ¿Cuándo ocurre? ¿Antes o después? Personalmente creo que ocurre antes. Hay una obra regeneratoria del Espíritu Santo. ¿Ok? Tienes que nacer de nuevo. Después, Hechos de los Apóstoles. Espera. Después, lo invisible se vuelve tangible, se vuelve visible en las aguas del bautismo. ¿Está bien o estoy mal? Ok, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, nos dice claramente el apóstol Pablo: arrepentíos y convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Y bautizados, y entonces, ya que estés bautizado, recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, el mandato. Espera. Ahora déjame hablar. Es que yo no separo el bautismo. Te dejé escuchar. El bautismo es uno. Te dejé hablar, hermanito. ¿Vale? Te dejé hablar. Ok. Entonces, Mateo capítulo 28, verso 20 en adelante, el mandato del Señor es exactamente el mismo. ¿Sí? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y recibirán. Y entonces, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Ok? Ok. Ahora, en este aspecto, ¿sí? ¿Cuál es la forma del bautismo? Bautizar en agua. No, porque no vamos a confundir el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo obviamente es diferente, pero se lleva a cabo mediante el agua. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque mediante el agua es el símbolo de la vida. Por tanto, nos está dando nueva vida mediante el bautismo con el baño de la regeneración, que es lo que habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, cuando eres bautizado, recibes el don del Espíritu Santo, según el apóstol Pedro, Hechos 2:38 y 39, ¿no? Entonces, ¿Cuál don? El don del Espíritu Santo. ¿A qué te refieres con ese don?
El don del Espíritu Santo, recibes el don del Espíritu Santo. ¿Pero qué don? ¿Cómo que don del Espíritu Santo? La Mira, salvación. sí, por supuesto. Ok, tú como católico, ¿eres salvo ahorita? ¿Eres salvo? Eso no lo podía yo decir. ¿Por qué no? Soy salvo en el aspecto de que el Señor Jesucristo murió por mis pecados y obviamente el Señor vino a salvar a todo el mundo. El Señor vino a perdonar. ¿Dónde dice que Dios vino a salvar a todo el mundo? ¿Dónde Déjame dice hablar eso? tantito, hermanito, porque tú cuando hablas, yo te dejo hablar, te escucho bien y Pero después es que no cuando me yo has empiezo a dejado hablar, hablar. sí, pero cuando yo empiezo a hablar, tú me empiezas a interrumpir, ¿me entiendes? Bueno, más no monopolices el diálogo. Al Porque si contrario, no me al dejas contrario, hablar. al contrario, yo te he dejado hablar. Cuando yo quiero interrumpirte, me dices, ¿Te fijas espérame cómo- tantito, te fijas cómo- yo te dejo terminar, ¿sale? Nada más déjame Entonces, una idea. entonces, no, Mira. entonces voy yo, déjame ver. terminar, para que entonces puedas tú, hermanito. Porque si no, ¿Eres entonces, salvo tú o no? no, Tú me estás diciendo que Dios murió por ti. Fíjate lo que me estás diciendo. Claro. Dios murió por ti. claro, Ya fuiste bautizado. claro. Y luego me dices, murió por mis pecados. Y luego te digo, ¿eres salvo? Y me dices que no sabes. ¿Cómo no vas a saber? Romanos ¿Por qué? 5:1, ¿qué dice? Ahí te Justificados va. pues por la fe. Tenemos Sí. paz para con Dios por medio de Pero- nuestro Señor Jesucristo. pero da Toda la la carta del casualidad- libro de los Romanos habla de la pero da la salvación, casualidad- de la seguridad. Da la ¿Cómo me vas a casualidad, venir mi a querido decir tú a mí que no eres Da salvo? la casualidad, nada más déjame hablar, ¿vale? No monopolices el micrófono. Da la casualidad y la pequeña casualidad de que el Señor deja un ministerio exclusivo para el perdón de los pecados después de hacer su sacrificio. Oiga, el sacrificio de Cristo no es Déjame eficaz. hablar, mi hermano. Déjame No es hablar. eficaz entonces, Déjame no salvó a hablar. nadie. Déjame hablar. Déjame hablar. ¿Sale? Porque aquí no estás con los otros grupos donde puedes mal. estar alegando y hablando y hablando. Aquí me vas a dejar hablar, mi hermano, porque ¿Cuántos para eso es, minutos? para ¿Cuántos tener un minutos? diálogo. ¿Sí? Pues déjame ¿Cuántos? hablar. Yo he tenido la idea y te doy el paso. Ya está. ¿No? Ok. Resulta que el Señor Jesucristo viene y hace un sacrificio, la muerte expiatoria, la muerte perfecta, el sacrificio del Cordero Pascual, el Cordero inmolado, que es el Señor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con ello? El Señor viene para que ese sacrificio perdone los pecados del pueblo. Muy bien, exacto, excelente, ¿sí? Pero curiosamente, después de haber hecho ese sacrificio, viene y le da una potestad, le da una orden a sus apóstoles, a sus ministros ordenados, ¿sí? ¿A qué? A un mandato específico. 50 días antes de la llegada de Pentecostés, les da el poder con el Espíritu Santo para perdonar pecados. Y la pregunta sería, para ti, ya que tú dices que el sacrificio de Cristo fue sumamente completo, ¿para qué entonces el Señor dejó el ministerio de perdonar los pecados a sus apóstoles después de haber hecho el sacrificio? Es en serio, esa pregunta es de Kinder. ¿Quieres que te la responda? ¿O quieres Claro. formular otra? Te estoy haciendo la pregunta. Ok. Hay gente. El libro de los Hechos, tú no lo puedes tomar dogmático para empezar. No puedes tomar dogmáticamente el libro de los Hechos. Yo te pregunto, ¿toda la humanidad ya había nacido en la época del libro de los Hechos? ¿De qué me hablas? Yo no estoy hablando de los hechos, estoy hablando de Juan. Fíjate, me hablaste de los Hechos. Estoy hablando del Que Evangelio de 50 San Juan. días antes. 50 días antes. Está en el Y que Evangelio esta de- promesa se vino a cumplir está- ¿cuándo? Cuando está en vino el- el... está en el Espérame, Evangelio de ¿me San vas a dejar Juan, hablar, sí o no? Lo que te ¿Me estoy vas a dejar hablando, hablar, sí o no? lo que te estoy preguntando Ok, es... ¿me vas a dejar hablar, sí o no? Lo que te estoy preguntando no es de Hechos de los Apóstoles, es del el Evangelio de San Juan, capítulo 20, ¿sí? Capítulo 20, A unos verso días. 20 al 23, A unos días. después de la resurrección del Señor. Por eso, a unos días. ¿Cuándo empieza el libro de los Hechos? Yo estoy hablando del Evangelio de Juan, no de los Hechos. Por eso, es a unos días. Bueno, No por allá importa, voy. te estoy hablando del... Vuelven a formular del- la pregunta del porque Evangelio ya de San Juan. no me dejas hablar en el contragolpe. No me dejas hablar. Vuelven a Pues formular la pregunta. es que tú me estás diciendo del libro de los Hechos cuando yo no mencioné los Hechos. Te estoy hablando del Evangelio de Porque San mira, Juan, capítulo 20, versos del 20 al 23. Estás desarrollando la respuesta y me empiezas a interrumpir. Formúlame la pregunta bien. Pero básate sobre el Evangelio de San Juan que te estoy preguntando, no de los bueno, Hechos de los dame. Apóstoles. Formúlame la pregunta, pues. Nuevamente la pregunta, para los que están aquí abajo y para que... Ese señor. Dale. Si después del sacrificio de Cristo en la cruz fue total para limpiar los pecados y perdonar los pecados del mundo entero, ¿por qué el Señor deja la comisión
con el poder del Espíritu Santo para perdonar los pecados después de su resurrección. Ah, ok, El Evangelio ok, de San ya, Juan, ya capítulo entendí. 20, del 20 al Es que yo no, 23. yo no creo eso. Vamos a leer la Biblia. Estás ¿No crees peleando eso? con un Bueno, mono de vamos a leer la paja. Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a Venga. leer la Biblia. Juan 3:16, ya me lo sé. No, miren, ese es el problema. Yo nunca mencioné Juan 3. Yo mencioné el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 20 al 23. Vean cómo la intención solamente de querer desmentir, refutar y refutar al católico no lo hace que preste atención. Yo jamás Mira, mencioné yo te Juan voy a decir 3. te voy a decir lo Juan que 20. creo. Te voy a decir lo que Juan creo. 20. Te voy a decir lo que Juan creo. 20. Te voy a Juan decir lo que 20, creo. del 20 al Para que no 23. estés peleando con un mono de paja. No, tú estás peleando con mono de paja. Yo Bueno, nunca entonces mencioné guarda Juan 3. silencio y déjame decirte qué es lo que yo creo, porque no me has dejado hablar nada. ¿Me vas a dejar hablar o no? ¿Cómo te voy a dejar si estás hablando de Juan 3 cuando yo nunca No, mencioné no, no, Juan no. 3, hermano? Déjame hablar y te voy a decir qué es lo que yo creo para responderte tu pregunta, ¿ok? Yo nunca mencioné Juan 3, por eso te interrumpí. Yo mencioné Juan 20, del 20 al 23. Bueno, pues no me jamás interrumpas, mencioné déjame Juan 3. acabar la idea, independientemente, no me interrumpas, déjame acabar la idea. No, y luego independientemente ya. no, porque si vas a hablar de Juan 3, yo nunca hablé de Juan 3. Y estás peleando con un mono de paja, mi hermano. ¿No te das cuenta de eso? Tú me estás diciendo que Dios vino a morir por todos. ¿Dónde dice que Dios vino a morir por todos? En Juan 3:16. Bueno, ¿todos quiénes? ¿Todos quiénes? Yo nunca mencioné Juan 3. Es que no te vas a salir de ahí. No te vas a salir de ahí, entiende, Yo capta. nunca mencioné Juan 3. ¿Y eso qué? Bueno, no lo mencionaste, tiro la león. Déjame decirte qué es lo que yo creo, ¿ok? Yo creo el sacrificio de Cristo es eficaz para aquellos que son elegidos. Hay una elección, ¿ok? Hay una elección. Esa elección es incondicional. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada para recibir esa salvación. ¿Qué es lo que me refiero? Que la salvación no es por obras, como lo crees tú. El católico cree que la salvación es por fe más obras. Yo solamente creo que la salvación es por la fe, por gracia. ¿Ya me entendiste? No todos son salvos. Si todos fueran sido salvos, todos fueran al cielo. Porque hay gente en el infierno entonces. ¿Ya me entendiste? Eso es lo que yo creo. Hay una elección. Dice la escritura que solamente es un... No me interrumpas. El que no has No me entendido eres interrumpas. tú, mi hermano, porque el tema No me no es interrumpas. ese. El tema no es ese, no es la fe y las obras, hermano. Tanto tú, mira, Entonces, ¿cuál es el tema? tanto tú protestante como yo católico, creemos que la salvación Claro. viene por gracia, viene por regalo Claro, y por de fe. Dios. Claro, Ajá, viene y por tú regalo crees que de es por Dios. obras también. Ok. El problema que tienen ustedes es que cuando nosotros decimos que la salvación también se da por las obras, es precisamente al perseverar y al perfeccionar la fe en la salvación. Ándale, Se entonces me da saliste por obra. calvinista. No eres Entonces, católico romano, eres calvinista. Eso es igual lo que que enseña yo. la iglesia, eso es lo que enseña la iglesia Yo católica, mi creo en la hermano. perseverancia de los santos. Tú crees en la fe que perseveras por tus obras. Yo creo en la perseverancia por las obras. Somos Aquí salvos el para problema- buenas aquí el obras, problema- no salvos aquí el por problema- obras. Aquí el problema es que cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 31 al 43, el Señor Jesucristo te refuta porque dice el Señor Jesucristo, vengan benditos de mi Padre, ¿sí? Y tomen posesión del reino que fue preparado para ustedes, porque tuve hambre y me disteis de comer. Habla obras de ¿Cuándo he dicho misericordia. yo, ¿cuándo he dicho yo que no debemos de hacer buenas obras? ¿Cuándo? Déjame hablar, ¿sí? Porque aquí no dice, al final del pasaje, ¿sí? No dice, porque tuvieron fe y entonces yo los acojo porque tuvieron fe. Habla de las obras de misericordia, habla de obras de caridad. Esas obras, según las palabras de Cristo, te van a llevar o al cielo o te van a llevar a la condenación. Porque más adelante dice, apartaos de mí, malditos de mi Padre, y y vayan al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Cuándo te vimos, Señor, y no te asistimos? Yo digo que cuando no lo hiciste con los más pequeños, no lo hiciste conmigo. Son obras de misericordia, mi querido amigo. Ahí está refutado. Jesucristo te ha refutado. Es cierto. Está Ahora, dando un mal contexto. Porque vamos tú a nomás leerlo. te estás basando. Vamos a leerlo, Fíjate, entonces. Vamos a leerlo. Fíjate, No, tú vamos a estás leerlo. solamente, Vamos a leerlo. eres solo Vamos a Biblia leerlo. nada más. Vamos Te a leerlo. agarras con un texto y ya con eso. ¿Y Vamos los a demás leerlo. textos qué? Vamos a leerlo. Los demás Vamos a textos leerlo. que, bueno, No te preocupes. Efesios Vamos a leerlo. 2:8, porque Son por gracia palabras- sois salvos por palabras medio del de la Señor fe. Jesucristo. Son palabras del No, Señor porque Jesús. por gracia. Palabras del Señor Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vean esto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos del 31
al 43. Dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Presta atención y respeto a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, cállate la boca, porque estoy leyendo la palabra de Dios. Vean ustedes, hermanos, cómo cuando al Señor o a la gente le choca la palabra de Dios, vean ustedes cómo se burla cuando estoy leyendo la palabra de Dios. Y ese es el problema con esta gente, ¿me entienden? Ese es el problema con esta gente, ¿sí? Porque esta gente que se burla de la palabra de Dios cuando uno está leyendo y hace muecas y tonterías, ¿no? Ni siquiera respeto por la palabra de Dios, ni siquiera una camisa se pueden poner, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente cómo es que el Evangelio, ¿no? Los ha llevado a ellos, ¿no? A ser verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, miren, solamente para darle la respuesta a este amigo, para terminar de darle la respuesta, ¿sí? Porque a mí me molesta cuando hacen ese tipo de muecas y burlas y todo ese tipo de tonterías, ¿sí? Fíjense, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso del 31 en adelante, dice: y cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose al Señor Jesús, venga en toda su gloria acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones. No habla de los elegidos, habla de todas las naciones. Y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, obras de misericordia. Tuve sed, me disteis de beber. Era forastero y me hospedaste, me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos, habla de justos, no solamente de los creyentes o de los que en el Señor, de los justos, ¿sí? Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El Señor les dirá: en verdad os digo que todo cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Obras de misericordia. Por eso dice el Señor: vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque hicieron obras de misericordia y eso les valió la entrada al cielo. Después dice: el rey les dirá: en verdad os digo, cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, ojo, a los que no les gusta hacer obras de misericordia, ¿no? Como a estos señores de acá, ¿sí? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué les dice así el Señor? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le dirán también a aquellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Obras de misericordia. Y termina diciendo así: e irán estos al castigo eterno, al infierno, y los justos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque tuvieron bastante fe. Porque el Señor les dijo: wow, tú tienes mucha fe en mí. No. Hermanita Lulú, Dios me la bendiga grandemente. Entonces dice que irán unos al fuego eterno y otros a la vida eterna. Y así es como se les tapa la boca a estos señores, ¿no? Que ni respeto a la palabra de Dios tienen. Hermanita Itzel, bendiciones, Dios me la bendiga grandemente. ¿Me entiendes? Entonces, no tienen respeto por la palabra de Dios y obviamente es un diálogo
estéril, ¿ok? Entonces, fíjense cómo empezamos del bautismo, y como no pudo con bautismo, entonces se tuvo que brincar incluso hasta la fe y las obras, ¿no? Bendiciones, hermanita Araiz. Dios nos la bendiga grandemente. Bendiciones a todos los que se están conectando. Ya saben, denle su like, compartan, denle tap tap y vamos a continuar con esto.